globalización, Porto Alegre. El mundo no está en venta, no es una mercancía. Y otra mucha más trascendente, otro mundo es posible. Vamos a construirlo juntos, frente a la señora Thatcher y a todas otras señoras, en fin, de la madre que los tal cosa, de que no había alternativas, que frente no es así al ajuste salarial, las privatizaciones, etcétera, etcétera, ese bello, impresentable modelo neoliberal, salen con esta idea. Fíjense ustedes, estamos hablando recién principios de los 2000, ahí todavía mucho no se veía de estas nuevas patrias sudamericanas, estaban todavía incipientes, el mismo kirchnerismo, Correa, Chávez había empezado a dar sus primeros pasos, pero en fin, el PT tampoco estaba en pleno crecimiento. Creo que una vez coincidimos que fue Lula, ¿no es así? Estaba, no sé si estaba en campaña o ya se había sido por eso. La tierra es una mercancía, somos lo que osamos ser. Así que, y después vino toda esta oleada de los indignados, que ahora justamente en el caso de la matanza, la masacre en Ayotzinapa, en México, precisamente, se reflotan, por ejemplo, dicen, los indignados dicen, por la digna acción, por la digna acción. Los indignados, estos están luchando por una digna acción, precisamente para que se reconociera por primera vez que esos cuerpos masacrados, incinerados de estudiantes, que reaparezcan los responsables y sobre todo que traten de descubrir si realmente fueron incinerados o no, etc. Entonces, por una digna acción. Bien, entonces, ahí ya sí terminamos los lemas de estos, muchachos, pero ahora el tema es como que ya no es el conflicto intergeneracional, de padres contra hijos o demás, ¿no? Sino que salen las familias enteras, como ha pasado acá en Chile y sigue pasando, las madres, me decían, hasta los abuelos, apoyando las reacciones, los levantamientos, las movilizaciones, etcétera, con ideales comunes. Bueno, la globalización ha tenido un efecto tan pavoroso, ¿no?, que ha hecho que precisamente esas generaciones antiguamente contrapuestas pasen a formar una especie de ideario común. Entonces, todas esas cosas que conocimos, lo llaman democracia y no lo es. No nos representa la democracia representativa. Cada 4 años elegimos a quién financiar, no les votes. Consumo luego existo. Familias desahuciadas, casa ocupada. Frente a las autoridades que sostenían que 200 personas, era mucho más, no pueden poner patas arriba a una ciudad, replican, 350 diputados y unos cuantos banqueros no pueden poner patas arriba a un país entero. Así que ese es más o menos el discurso. En Estados Unidos, contra Wall Street, ¿se acuerdan esto? Somos el 95% de la población, y ahí andaba justamente 95%. El grado de representatividad, si hay algo representativo, es la cantidad de gente que está excluida al lado de la superconcentración financiera que representa Wall Street, ¿no es así? El 5% de la población que está en ese nivel de ingresos. Es decir, de repartición de la riqueza ni que hablar. Una mala palabra absoluta para el modelo dominante. Entonces, y de ahí también enunciados chispeantes, novedosos. Tengo un máster en desocupación. Súper calificados y súper dotados, súper desocupados, súper calificados y súper desocupados. Y una denuncia, por ejemplo, cuando los ricos roban a los pobres, se trata de negocios. Cuando los pobres se defienden, se habla de violencia. Un poco el discurso que ayer escuché de un señor camionero. Pensamiento alternativo. Entonces, esto, para terminar un poco, lo asociamos esto del pensamiento alternativo, los distintos grados de
digamos, de estallidos o de... En fin, ¿cómo podemos entender la contestación, la disidencia, la protesta? Bueno, hay una instancia más o menos inicial que es aquella que se, de alguna manera, rechaza visceralmente que haya tantas diferencias, ¿no? Salir, ver a cada rato, no es así, las desproporciones que hay, la globalización, por lo menos mediática, ha permitido que la gente acceda a ver de gente que está ahí en la inanición absoluta, y grandes banquetes, de señores como Trump o que fueran tío Donald, etc. Que están como están. Entonces, como la primera reacción esa de rechazo, el estado, digamos, inicial del pensamiento alternativo. Un poco lo que estuvieron viviendo, por ejemplo, en España, los indignados de protesta, cuestionamiento, y después la etapa propositiva, cuando ese movimiento se transforma en partido político, una agrupación orgánica, como Podemos, por ejemplo, ¿no? Y después vendrá a lo mejor una instancia ya y sintética, sublime, que en algunas maneras todavía ni siquiera nosotros estamos viviendo, que es ya del cambio más a fondo de estructuras, la etapa de alguna manera rupturista, más cualitativa, etcétera, ¿no? Digamos, el estado de algunos de nuestros países que viven lo que se ha llamado el post-neoliberalismo, estaría en la segunda instancia. La otra sería en la primera, y puede ser que algún país que de alguna manera, aunque en condiciones muy penosas, haya logrado hacer algún proceso de revolución social, como es el caso de la isla del Lagarto Verde, en Cuba. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, agradeciendo tu presentación, Hugo, que además de ser jocosa, es súper interesante, pero me quedan alguna duda y que intentaré que me las puedas clarificar. Sobre todo teniendo un texto del Cardenal, Un sueño para Chile, que plantea en una de sus partes que hay que escuchar a los jóvenes. Yo siempre me ha llamado la atención esa parte. Lo demás uno lo trata de entender respecto al texto, pero ¿cuál es lo gravitante de la juventud? ¿Qué es lo que tiene? Es decir, podría ser una instancia que está ahí como para que los adultos, no sé, se diviertan, así, hagan lo que no pueden hacer. Pueden representar eso que tú decías, esa instancia de cambio, pero de repente yo también logro entender, verlo como en la lógica del tiempo, que es como el presente, pero el presente no existe. Es decir, el presente, cuando uno quiere decir presente, ya el presente pasó. Es decir, están en esa situación límite. Y tú al final cerrabas tu presentación diciendo que es como lo alternativo, una suerte de underground, de desambiguación de la realidad, pero todavía no logro entender cómo es ese carácter alternativo, porque no es simplemente cambio, no es como que en la juventud se da la posibilidad de cambiar, porque uno ve a los jóvenes que están sometidos al mercado, que están sometidos a un sinnúmero de situaciones o instancias en las cuales la sociedad los tiene a ellos como clase, como marionetas de repente. Entonces, ¿dónde está lo alternativo? ¿Hacia dónde apunta eso que tú cerrabas, que ahí como que me dio alguna luz? El carácter como de alternativo, así, de contestatario quizá, a lo que acontece. Son todas, estamos hablando de abstracciones prácticamente, ¿no? No quiere decir que igual no haya tendencias, no haya inclinaciones, proclividades, etcétera, en mayor o menor grado, tanto para el cambio como para totalmente la restauración. Eso es evidente y se puede verificar países como Venezuela, por ejemplo, donde hay una juventud, por otra parte, al cual se dirigía el comandante Chávez y decía: señores, ustedes son como Zaratustra, tienen que ir a propagar la conciencia del hombre ideal, del superhombre, etcétera, por todos los pueblos, un poco así tienen, es decir, evidentemente encontraba elementos
en ellos como para dar, no bajarle línea simplemente, pero le asignaban misiones también otra vez titánicas de luchar contra las llamadas guerras santas, las guerras preventivas. Ya sabemos de un señor tío Sam, que no es muy precisamente amigo de sus parientes, de sus sobrinos, ni nada por el estilo. O bueno, luchar contra las guerras preventivas, grandes así precisamente consignas. El tema no es que haya una juventud que nació revolucionaria, sino el hecho de que habría cierta, digamos, como predeterminación, si se quiere, pero que obviamente puede quedar en el camino totalmente, que es, por ejemplo, se han hecho estudios sobre la mentalidad de distintos personajes de la historia. Eso cuando surgió lo que llamó la evología, a fines del siglo XIX, empezaba a preocuparse por pasar una etapa de la vida que prácticamente quedaba desapercibida. En algunos pueblos ni existe, que me refiero a la adolescencia. Y precisamente ahí se quiso ver que si había algo, una cierta variable constante permanencia, que es a través del tiempo. Entonces se tomaron grandes figuras, especialmente en la Edad Moderna, de distintas características, etcétera, y se llegó a concluir, si hay algo, algún elemento que podría caracterizar en común, era la idea de reformar la sociedad. Todos en una edad así, digamos, de mocedad, tenían esa idea. El tema hacia dónde apuntás. Vos podés, esa idea de querer ser un protagonista, digamos, de aquellos, ¿no? De ser, en fin, en última instancia, una especie de héroe que puede hasta cambiar la realidad, una héroe llevada a la enésima potencia. El tema es después de ahí pueden surgir juventudes, no es así, totalmente conservadoras, represoras, etcétera, como ha sido la juventud en Italia y en Alemania nazi, etcétera. Así que no es que estamos diciendo que de por sí, depende en todo caso los medios en que se surja, bueno, en fin, el estado de cosas, cuando surge en la Revolución Francesa, el hecho de que el Club de los Jacobinos precisamente toma una actitud activa en el sentido de generar una escuela que de alguna manera concientizara, preparara, generara la idea de república, de patria, que lo transformara en una especie de fervor, en un, digamos, como de los valores más sublimes o más altos, la justicia, etcétera, etcétera. Así que no estamos hablando de entelequias, estamos hablando de adecuaciones que se pueden hacer a partir de una determinada actitud que puede ser a nivel, digamos, no sé, gubernativo suele ser bastante extraño. En general, los estados nuestros han sido muchas veces hood Robin, es decir, de robarle a los pobres para darle a los ricos, que Robin Hood. En algunos momentos mínimos, y no han durado nada, han sido más bien el tema de Robin Hood, que es lo que está pasando en buena medida hoy en día cuando aparecen gobiernos donde están apostando precisamente como los más vulnerables, con planes de ayuda para de becas, etcétera, 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 jubilaciones para gente que nunca pudo aportar porque trabajaba en negro. Evidentemente ahí estamos viviendo una especie de nueva sensibilidad y que es muy proclive para que la juventud, por ejemplo, en el caso de Argentina, que conozco más cerca, la grado de militancia que tienen, por ejemplo, los jóvenes estos llamados camporistas, porque Cámpora fue uno de los presidentes provisorios que fue muy, digamos, tomado como, en todo caso, ejemplo, fue el que hizo la transición de la última dictadura hacia en fin, el nuevo gobierno, que duró muy poco, vino en fin, algo todavía, pero no la penúltima dictadura, a la ultimísima. Bueno, entonces, ¿y qué hacen estos muchachos?
bajo el lema, lo tienen pintado acá, la patria es el otro. Esto ya es como los derechos humanos, que es ya una política de Estado. Fíjate vos lo que puede representar eso. Es decir, de enjuiciar a todos los tipos que han estado metidos en la represión, sean militares o civiles, etcétera, etcétera. Y además es